La historia del pueblo judío es una de las más antiguas, ricas y complejas de la humanidad. Su origen se remonta a miles de años atrás, a una época donde las civilizaciones aún estaban en sus primeras etapas de desarrollo. Para entender su historia, es fundamental conocer sus raíces, que se encuentran en un hombre llamado Abraham, quien es considerado el patriarca del pueblo judío. En él, Dios estableció un pacto, un acuerdo sagrado que no solo definiría a una familia, sino que formaría la base de una nación que cambiaría el curso de la historia. Abraham vivió alrededor del 2000 AC en Ur, una ciudad antigua situada en lo que hoy es el sur de Irak. En la narrativa bíblica, Dios se le aparece y le hace una promesa trascendental, le dice que será el padre de una gran nación. Esta nación sería el pueblo de Israel, y su promesa se extendería por generaciones. Este pacto no solo se refería a una bendición material, sino también a una bendición espiritual. La misión del pueblo judío sería servir como un modelo de fe, justicia y relación con Dios ante el resto de la humanidad. El viaje de Abraham, que comienza con su salida de Ur, simboliza el inicio de un camino largo y lleno de desafíos. Dios le instruye a dejar su tierra y a seguir hacia una tierra desconocida, Canaán, la cual sería prometida a su descendencia. La salida de Abraham de su hogar es significativa no solo en el contexto de la historia judía, sino en la historia de la humanidad. Este acto de fe, de dejar todo lo conocido en busca de lo desconocido, es considerado un momento fundamental en la relación entre Dios y el hombre. Es a través de Abraham que se establece la idea de fe, que se convertirá en el principio central del judaísmo. El libro de Génesis relata cómo Abraham, aunque enfrentó muchas dificultades y pruebas, nunca dudó de las promesas de Dios. Su fe, aunque a veces puesta a prueba, le permitió avanzar a pesar de las adversidades. La promesa de que su descendencia sería numerosa, como las estrellas del cielo o como la arena del mar, muestra la importancia de la fidelidad a las promesas divinas. De hecho, esta promesa se cumplió a lo largo de las generaciones, cuando los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, comenzaron a formar el pueblo de Israel. Es crucial destacar que Abraham no fue solo un líder, sino también un modelo de vida espiritual. En su tiempo, vivió en un mundo lleno de idolatría y prácticas paganas, pero se mantuvo fiel al Dios único. Esto convierte a Abraham no solo en el patriarca de una nación, sino en el modelo a seguir para millones de personas a lo largo de la historia, quienes lo consideran un ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios. La figura de Abraham también es fundamental porque marca la creación de una identidad espiritual y cultural que perdura hasta el día de hoy. El pueblo judío, al igual que los cristianos y musulmanes, considera a Abraham como su antepasado espiritual. En la tradición judía, Abraham es visto como el primer monoteísta, el primero en reconocer al Dios único y verdadero en un mundo dominado por dioses paganos. Este acto de fe, que desafió las creencias predominantes en su tiempo, sentó las bases de una identidad religiosa que se desarrollaría a lo largo de los siglos. El viaje de Abraham simboliza el comienzo de una relación especial entre el pueblo judío y Dios, una relación que sería sellada con el pacto en el monte Sinaí, y que se mantendría viva a lo largo de todas las generaciones. El viaje de Abraham no es solo un relato antiguo, es una narrativa que sigue vivo en el corazón del pueblo judío y en su visión del mundo, un recordatorio constante de que la fe en Dios y el cumplimiento de su voluntad son los pilares sobre los cuales se edifica la historia de este pueblo. De esta manera, la historia del pueblo judío comienza con un hombre y una promesa. Una promesa que, a pesar de los desafíos, las pérdidas y los tiempos difíciles, ha perdurado durante milenios, dando forma a una identidad y una misión que han impactado no solo al pueblo judío, sino al mundo entero. El viaje de Abraham es solo el comienzo de una historia que continuaría a través de generaciones y que hoy sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para todos. La historia del pueblo judío toma una forma definida con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres hombres no solo son considerados los ancestros del pueblo judío, sino que su vida y sus acciones establecieron las bases espirituales, culturales y sociales que seguirían los descendientes de Israel a lo largo de los siglos. La promesa hecha a Abraham por Dios, que le aseguró que sería el padre de una gran nación, comenzó a cumplirse con la vida de estos patriarcas y las generaciones que siguieron.
Abraham, el primer patriarca, es considerado el padre de la fe en las tres principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. La historia de Abraham es fundamental para comprender la relación entre el pueblo judío y Dios. Como vimos anteriormente, Abraham es llamado por Dios para dejar su hogar en Ur y seguir una promesa divina hacia una tierra desconocida, Canaán. A través de su obediencia y fe, se establece el pacto entre Dios y su descendencia, un pacto que promete una tierra para su pueblo y una relación especial con Dios. La fe de Abraham se prueba a lo largo de su vida en diferentes momentos. Uno de los episodios más significativos es el sacrificio de Isaac, un momento que demuestra la completa confianza y obediencia de Abraham hacia Dios, incluso cuando las instrucciones parecían imposibles de comprender. A través de esta prueba, Abraham demuestra su devoción y, al mismo tiempo, Dios reafirma su promesa de que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Este evento no solo es una prueba de fe para Abraham, sino también una enseñanza central del judaísmo. La fe verdadera requiere confianza total en la voluntad de Dios, incluso en los momentos de incertidumbre. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, continúa la promesa de su padre. Aunque Isaac vivió en una época de transición, marcada por el crecimiento y la expansión del pueblo que pronto sería conocido como los hijos de Israel, su vida es esencial para consolidar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Isaac también enfrenta desafíos en su vida, entre ellos la repetición de la historia de su padre, cuando, por orden divina, es llevado a un altar de sacrificio, pero Dios interviene nuevamente para salvarlo. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, y es aquí donde comienza otro episodio crucial para la historia del pueblo judío. Aunque Esaú, el primogénito, tenía derechos de primogenitura, la bendición de Dios recae sobre Jacob, el segundo hijo, quien posteriormente recibirá el nombre de Israel. Esto marca un punto clave en la historia. Dios elige a Jacob y no a Esaú, reafirmando la idea de que su voluntad divina a menudo no sigue las normas humanas de justicia o tradición. Jacob, conocido como Israel, es el tercer patriarca y el que lleva a cabo la consolidación del pueblo judío como una nación. La transformación de Jacob en Israel, que ocurre después de una lucha con un ángel, Génesis 32, 22-32, simboliza una nueva etapa en la historia de la familia. Durante su vida, Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convierten en los padres de las 12 tribus de Israel. Estos hijos no solo son figuras fundacionales de la nación, sino también representan las diversas características y virtudes que definirían al pueblo judío a lo largo de la historia. Uno de los eventos más importantes de la vida de Jacob es la venta de su hijo José por sus hermanos. Este episodio, que comienza con celos y traición, finalmente lleva a José a convertirse en un líder en Egipto, lo que permitirá que la familia de Jacob se establezca en Egipto y sea preservada durante una época de hambruna. La historia de José no solo es un relato de providencia divina, sino también de perdón y reconciliación, ya que José perdona a sus hermanos por su traición, reconociendo que todo formaba parte del plan divino para salvar a la familia. A lo largo de estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vemos la consolidación de una promesa divina que no solo se refiere a una nación política o territorial, sino a una relación especial entre Dios y un pueblo elegido. El pueblo judío comienza a tomar forma bajo la descendencia de estos patriarcas, y es con ellos que Dios reafirma su pacto, transmitiendo el mensaje de justicia, fe y unidad. La historia de los patriarcas no es solo una historia de individuos, sino que es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A través de las pruebas, las luchas y las bendiciones de estos tres hombres y sus descendientes, vemos que la relación entre el pueblo judío y Dios es una de bendición, pero también de responsabilidad. El pueblo judío no solo es elegido para recibir bendiciones, sino también para ser una luz para las naciones, mostrando el camino hacia la justicia, la paz y la adoración al único Dios verdadero. En conclusión, los patriarcas son mucho más que figuras históricas, son los pilares espirituales sobre los cuales se edifica toda la historia del pueblo judío. Sus vidas, sus decisiones y su fe establecieron un camino que aún hoy sigue guiando a millones de personas alrededor del mundo. La promesa hecha a Abraham, y que se extendió a través de Isaac y Jacob, sigue viva en la conciencia del pueblo judío, y es una de las bases fundamentales del judaísmo.
La historia del pueblo judío da un giro crucial con el periodo de esclavitud en Egipto, un capítulo fundamental en su narrativa que no solo marca una etapa de sufrimiento, sino que también se convierte en el momento de la liberación divina que definirá la identidad del pueblo israelita para siempre. La esclavitud en Egipto, que duró varios siglos, representa una de las pruebas más duras de la historia judía, pero también es el escenario en el que el pueblo de Israel experimenta una intervención divina tan monumental que se convierte en la base de la fe y la esperanza del pueblo judío. La llegada de los israelitas a Egipto tiene sus raíces en la historia de José, el hijo de Jacob, quien, tras ser vendido por sus hermanos, se convierte en un líder en Egipto. Durante una gran hambruna, los hermanos de José viajan a Egipto en busca de alimentos y, finalmente, se reconcilian con él. Como resultado de esta reconciliación, la familia de Jacob se traslada a Egipto, donde inicialmente experimenta prosperidad y favor bajo el gobierno de José. En este periodo, los israelitas se establecen en la región de Gosén, disfrutando de una buena relación con los egipcios. Sin embargo, con el paso de los años y la muerte de José, una nueva dinastía de faraones asciende al poder. Estos faraones no conocen a José ni la historia de su favor, y pronto los israelitas son vistos como una amenaza debido a su creciente número. Para evitar que se conviertan en una fuerza política o militar, el faraón decreta que los israelitas sean esclavizados y obligados a realizar trabajos forzados. Esta transición de la prosperidad a la esclavitud marca un punto de inflexión en la historia de Israel, donde el pueblo experimenta una opresión sin igual. La esclavitud en Egipto no solo fue un tiempo de trabajo forzado, sino también de humillación y sufrimiento. Los israelitas fueron obligados a construir las ciudades de Ramsés y Pitón, y sufrieron un régimen brutal en el que eran tratados como propiedad del faraón. Durante generaciones, el pueblo judío vivió bajo una carga insoportable, sin esperanza de liberación. En este contexto de desesperación, el pueblo de Israel clama a Dios, pidiendo ayuda. En Éxodo 2, 23-25 se nos dice que el clamor de los hijos de Israel subió a Dios y que Él escuchó su sufrimiento. A pesar de la severidad de la opresión, este sufrimiento es el terreno fértil en el que Dios comenzará a obrar para cumplir su promesa de liberación. En medio de la opresión, Dios elige a un hombre llamado Moisés para que sea el líder que libere a su pueblo. Moisés, nacido como israelita, fue rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón y creció en la corte egipcia. Sin embargo, Moisés nunca olvidó sus raíces hebreas, y después de un incidente en el que mató a un egipcio que maltrataba a un israelita, huyó a la tierra de Madián, donde vivió como pastor. Es en Madián, cuando Moisés tiene alrededor de 80 años, cuando Dios se le aparece en una zarza ardiente. En Éxodo 3, Dios le habla a Moisés desde la zarza y le encomienda la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, aunque inicialmente duda de su capacidad para cumplir con esta tarea, es convencido por Dios, quien le promete estar con él y darle el poder necesario para enfrentar al faraón. El Éxodo, que da nombre al segundo libro de la Biblia, es el evento que define el cambio radical en la historia del pueblo judío. Moisés regresa a Egipto y, en nombre de Dios, le exige al faraón que libere a los israelitas. Sin embargo, el faraón, endurecido por su orgullo y su poder, se niega una y otra vez. Ante la negativa del faraón, Dios envía 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. Estas plagas son manifestaciones del poder de Dios y, a su vez, un castigo por la opresión que los egipcios han infligido a su pueblo. Las plagas incluyen agua convertida en sangre, ranas, mosquitos, langostas y tinieblas, entre otras. La 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, es la que finalmente quebranta la resistencia del faraón. Antes de esta plaga, Dios ordena a los israelitas que celebren la primera Pascua, sacrificando un cordero sin defecto y poniendo su sangre en los postes de las puertas para que el ángel de la muerte pase por encima de sus casas. Este evento se convierte en la celebración anual de Pesaj, que conmemora la liberación de la esclavitud y el inicio de la jornada hacia la libertad. Finalmente, el faraón accede a liberar a los israelitas, pero, al poco tiempo, se arrepiente de su decisión y persigue a los israelitas hacia el Mar Rojo. Es en ese momento cuando ocurre uno de los milagros más famosos de la historia bíblica: Dios parte las aguas del Mar Rojo,
permitiendo que los israelitas crucen en seco. Cuando el ejército egipcio intenta seguirlos, las aguas vuelven a su curso, ahogando a los soldados egipcios. Este evento es visto como una manifestación clara del poder de Dios y una señal de que Él está con su pueblo. Tras la liberación, el pueblo de Israel inicia un largo viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Este viaje no solo es físico, sino también espiritual. En el desierto, el pueblo experimenta la provisión continua de Dios, quien les da maná del cielo para alimentarlos y agua de la roca para saciar su sed. Sin embargo, también enfrentan dudas y quejas, lo que pone a prueba su fe y obediencia. Un punto culminante del éxodo ocurre en el monte Sinaí, donde Dios establece una alianza con los israelitas. En este monte, Moisés recibe la Torá, que incluye los 10 mandamientos, que se convierten en la base moral y espiritual de la vida judía. La entrega de la Torá en el Sinaí no solo es un acto de revelación divina, sino el momento en que el pueblo de Israel se constituye formalmente como nación bajo la soberanía de Dios. El Éxodo no es solo un evento histórico, es el fundamento sobre el cual se construye la identidad del pueblo judío. A través del Éxodo, los israelitas no solo son liberados de la esclavitud física, sino también de una mentalidad de servilismo, y se les otorgan las leyes y enseñanzas que definirán su relación con Dios y con el mundo. Este evento, que comienza con la liberación de la esclavitud, culmina en el establecimiento de una comunidad guiada por un pacto divino, que permanecerá en la memoria colectiva del pueblo judío a lo largo de la historia. El Éxodo, entonces, no solo es un acto de liberación, sino un acto de redención, que ha sido celebrado y recordado por generaciones de judíos en todo el mundo. La festividad de Pesaj sigue siendo una de las más importantes del calendario judío, y el relato del Éxodo sigue siendo un símbolo de esperanza y libertad, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad que busca justicia y liberación. Después de la liberación de Egipto, el pueblo de Israel comenzó su largo viaje hacia la tierra prometida, Canaán, un territorio que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, como vimos en capítulos anteriores. La llegada a Canaán no fue, sin embargo, un viaje fácil ni un acto inmediato, fue un proceso que involucró no solo la conquista de un territorio físico, sino también la consolidación de una identidad nacional y espiritual para los israelitas. Esta etapa de la historia judía es fundamental porque marca el inicio de la formación del pueblo de Israel como una nación establecida en su propia tierra, bajo la guía de Dios. Después de vagar por el desierto durante 40 años, debido a su falta de fe y a la desobediencia del pueblo, los israelitas finalmente llegaron a la orilla del río Jordán, listos para cruzar hacia la tierra prometida. Este fue un momento crucial, pues los que llegaron a este punto eran los hijos de aquellos que habían salido de Egipto, ya que la generación anterior había muerto en el desierto por no confiar en las promesas de Dios. Ahora, bajo el liderazgo de Josué, quien había sido elegido por Moisés para sucederlo, el pueblo de Israel estaba listo para ingresar en Canaán. El cruce del río Jordán fue un acto simbólico y milagroso. De manera similar a la apertura del Mar Rojo durante el Éxodo, Dios partió las aguas del Jordán para permitir que los israelitas cruzaran en seco, lo cual les recordó que su presencia los guiaba y protegía. Este milagro consolidó la fe del pueblo y mostró que Dios estaba con ellos en cada paso de su viaje. Una de las primeras ciudades que los israelitas tuvieron que enfrentar en su conquista de Canaán fue Jericó, una ciudad fortificada conocida por sus imponentes murallas. Según la narrativa bíblica en el libro de Josué, Dios dio instrucciones específicas a los israelitas para que conquistaran Jericó. Durante 7 días, los sacerdotes marcharon alrededor de las murallas de la ciudad tocando las trompetas, mientras que el pueblo seguía en silencio. El 7º día, después de dar una vuelta más alrededor de las murallas y de un fuerte grito, las murallas de Jericó cayeron, lo que permitió que los israelitas tomaran la ciudad sin necesidad de luchar de manera convencional. La caída de Jericó fue un evento significativo, ya que mostró que la victoria no dependía de la fuerza militar de Israel, sino de la obediencia a las instrucciones de Dios. Este milagro sirvió como un recordatorio de que el pueblo de Israel debía confiar en la voluntad divina en todos los aspectos de su vida, y que Dios era quien finalmente les aseguraría la victoria. Una vez que los israelitas comenzaron a conquistar las ciudades de Canaán, el territorio fue dividido entre las 12 tribus de Israel, descendientes de los 12 hijos de Jacob.
Cada tribu recibió una porción de tierra, que se asignó según la distribución que Dios había ordenado a Moisés. La división de la tierra no solo representó un aspecto político y territorial, sino también un cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas de que su descendencia heredaría la tierra prometida. El proceso de distribución no estuvo exento de desafíos. Aunque la mayoría de las tribus pudieron establecerse en las áreas que se les asignaron, algunas tribus tuvieron que enfrentar fuertes resistencias por parte de los pueblos cananeos que habitaban esas tierras. Además, la tribu de Leví, dedicada al servicio de Dios y que no debía poseer tierras propias, recibió ciudades dentro de las tribus de Israel, pero no territorio como tal. Este fue un recordatorio de que su papel era servir como guías espirituales y no estar involucrados directamente en la política y la economía de la nación. Una vez establecida la nación en la tierra prometida, Josué convocó a todo el pueblo de Israel en Siquem, un importante centro religioso y político, para renovar el pacto con Dios. En este evento, Josué reafirma la promesa de que, si el pueblo permanecía fiel a Dios y sus leyes, disfrutarían de la prosperidad y la bendición en la tierra. Si por el contrario, se apartaban de Dios y adoraban a otros dioses, sufrirían la pérdida de la tierra y el exilio. Este momento fue crucial, ya que, aunque Israel había comenzado a poseer la tierra prometida, la verdadera conquista iba más allá de la victoria militar. Se trataba de una conquista espiritual, un compromiso continuo con Dios y su ley. En el famoso discurso de Josué en Siquem, el líder desafía al pueblo a elegir a quién servir, declarando: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová», Josué 24:15. Esta afirmación subraya la importancia de la fidelidad a Dios como la base sobre la cual se cimentaría el futuro de la nación israelita. La conquista de Canaán fue un momento definitorio en la historia del pueblo judío. No solo marcó el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a los patriarcas, sino que también representó la transición de un pueblo nómada, que había sido esclavo en Egipto, a una nación establecida en su propia tierra. Este proceso no estuvo exento de sacrificios, luchas internas y desafíos, pero permitió que el pueblo israelita se formara como una unidad nacional bajo la autoridad de Dios. Además de los aspectos políticos y territoriales, la conquista de Canaán también consolidó la identidad espiritual del pueblo de Israel. La tierra, que había sido prometida por Dios a los patriarcas, se convirtió en el símbolo de la relación especial entre Israel y Dios. La presencia de la ley divina, reflejada en la Torá, y la adoración centrada en el templo, serían los pilares que sostendrían la vida de la nación a lo largo de los siglos. En resumen, la conquista de la tierra prometida fue más que una serie de victorias militares, fue un acto de fe, un cumplimiento de las promesas divinas y un establecimiento de la identidad espiritual y cultural de Israel. Este evento sigue siendo central en la tradición judía y en la comprensión de la relación única entre el pueblo judío y Dios, y marca el comienzo de una nueva era en la historia de Israel como nación. El período de los reyes es uno de los capítulos más importantes de la historia del pueblo de Israel, marcando el paso de una confederación tribal a una nación unificada bajo un solo monarca. Durante este tiempo, Israel alcanzó su mayor expansión territorial y prosperidad, pero también fue una época de desafíos internos y externos. La monarquía israelita comenzó con Saúl, continuó con David y alcanzó su mayor esplendor con Salomón. Cada uno de estos reyes dejó una huella indeleble en la historia de Israel, no solo en el ámbito político, sino también en el plano religioso y cultural. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por el profeta Samuel a petición del pueblo. Los israelitas, que hasta entonces habían sido gobernados por jueces, querían un monarca que los guiara y los defendiera de sus enemigos, especialmente de los filisteos, que representaban una amenaza constante. Dios, a través de Samuel, unge a Saúl como rey, pero su reinado no estuvo exento de problemas. Aunque al principio tuvo victorias militares y fue aceptado por el pueblo, Saúl comenzó a desobedecer las instrucciones de Dios. Uno de los episodios más significativos de su reinado fue su enfrentamiento con el profeta Samuel, cuando Saúl decidió realizar un sacrificio sin esperar a la llegada de Samuel, lo que fue considerado una transgresión grave. Esta desobediencia resultó en el rechazo de Dios hacia Saúl y la eventual elección de un nuevo rey. A pesar de ser inicialmente ungido por Dios, Saúl se apartó del camino divino, lo que llevó a su caída y a la tragedia personal de su vida.
Su reinado terminó de manera trágica, con su muerte en batalla contra los filisteos, lo que dejó un vacío de poder que pronto sería llenado por David. David es quizás el rey más emblemático y venerado en la historia de Israel. Nacido como el menor de 8 hermanos en la familia de Jesé, David fue ungido por Samuel para ser el futuro rey de Israel, en lugar de Saúl, quien había perdido el favor de Dios. David comenzó su carrera como joven pastor, pero su valentía y habilidades lo llevaron a convertirse en un líder militar. Su victoria sobre Goliat, el gigante filisteo, fue el punto de inflexión que lo catapultó al reconocimiento popular y lo hizo famoso en toda la nación. David no solo fue un guerrero exitoso, sino también un hombre profundamente espiritual. Su relación con Dios es una de las más destacadas en la Biblia, se le atribuyen muchos de los salmos, que reflejan su profunda devoción, arrepentimiento, alabanza y súplica. Sin embargo, la vida de David no estuvo exenta de fallos. Uno de los episodios más oscuros de su reinado fue el adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, y el posterior asesinato de Urías para encubrir su pecado. A pesar de esto, David se arrepintió sinceramente y su relación con Dios fue restaurada. David consolidó el reino israelita, unificando las tribus del norte y del sur. Logró importantes victorias militares y expandió las fronteras del reino, asegurando la paz en el territorio. Además, hizo de Jerusalén la capital de Israel, estableciendo la ciudad como el centro religioso y político del pueblo judío. A pesar de sus errores, David es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios, debido a su arrepentimiento y su dedicación a cumplir la voluntad divina. Salomón, hijo de David y Betsabé, fue el tercer y último rey de la dinastía davidiana y es recordado principalmente por su sabiduría, su paz durante su reinado y por la construcción del Templo de Jerusalén, un logro que marcó el apogeo del reino de Israel. Durante su juventud, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y poder. El reinado de Salomón fue un periodo de paz y prosperidad, ya que Israel, bajo su gobierno, alcanzó una gran estabilidad política y económica. Salomón estableció relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones, incluyendo Egipto y Fenicia, lo que permitió que Israel se convirtiera en un centro comercial próspero. Su sabiduría es famosa por los muchos proverbios y relatos de juicio justo que se le atribuyen, y su famosa decisión en el caso de 2 mujeres que disputaban la maternidad de un niño es un ejemplo clásico de su sagacidad. El logro más significativo de Salomón fue la construcción del primer templo en Jerusalén, un acto que cumplió el deseo de su padre David de tener un lugar permanente para la presencia de Dios. El templo fue una maravilla arquitectónica y espiritual que consolidó la importancia de Jerusalén como el centro del culto israelita. El templo se convirtió en el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y un lugar sagrado de adoración y sacrificios. Sin embargo, a pesar de los logros de Salomón, su reinado también estuvo marcado por la acumulación de riqueza y poder, lo que eventualmente llevó a la decadencia moral y espiritual. En su vejez, Salomón permitió que las influencias extranjeras y las prácticas idólatras se infiltraran en Israel, algo que fue un gran error, pues estas prácticas corrompieron el corazón de la nación. Además, la opresión de su pueblo a través de impuestos elevados y trabajos forzados comenzó a generar descontento. Al final de su reinado, el reino fue dividido, y las tribus del norte se rebelaron, creando el reino de Israel, mientras que el reino de Judá permaneció bajo la descendencia de David. El reinado de David y Salomón dejó una huella indeleble en la historia de Israel. A pesar de los desafíos y las fallas de cada uno, su legado perdura como el modelo de un reino unido bajo la soberanía de Dios. El pueblo de Israel, aunque dividido posteriormente, seguiría mirando hacia estos tiempos de unidad y prosperidad como un periodo de gloria. El templo de Jerusalén, construido por Salomón, sería destruido más tarde, pero la promesa de Dios a David de que su dinastía perduraría sigue siendo un tema clave en la historia bíblica y en las expectativas del Mesías, quien, según la tradición judía, sería descendiente de David y restauraría el reino de Israel. En resumen, el periodo de los reyes fue crucial para la historia de Israel, pues transformó a una confederación tribal en una nación centralizada y poderosa. La fe, los errores, los triunfos y las caídas de Saúl, David y Salomón muestran que el liderazgo divino no está exento de desafíos humanos,
pero siempre bajo la mirada de la providencia divina. El exilio babilónico es uno de los eventos más significativos y dramáticos en la historia del pueblo de Israel. Este periodo, que comenzó con la conquista de Jerusalén por el Imperio Babilónico en el año 586 a.C., marcó el fin de la independencia política de Israel y la destrucción de su templo en Jerusalén. Este exilio no solo representó una pérdida territorial, sino que también afectó profundamente la identidad religiosa, social y cultural del pueblo judío. Sin embargo, fue también un tiempo de reflexión, de transformación y de renovación espiritual, que sentó las bases para el judaísmo rabínico y la formación del pueblo judío tal como lo conocemos hoy. El reino de Judá, que había sido la parte sur del reino dividido de Israel, había estado luchando por mantener su independencia frente a los grandes imperios de la época, como Egipto y Asiria. Sin embargo, el poder de Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor II, fue imparable. Después de varios intentos de rebelión por parte de los reyes de Judá, Nabucodonosor sitió Jerusalén, la capital del reino, y la conquistó en el año 586 a.C. El ataque babilónico culminó con la destrucción del primer templo de Jerusalén, el centro espiritual más importante del pueblo judío, construido por el rey Salomón siglos antes. El templo no solo era un lugar de culto, sino el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Su destrucción fue un golpe devastador para la nación israelita, ya que significaba la pérdida no solo de un edificio, sino de su identidad religiosa y cultural. Tras la caída de Jerusalén, Nabucodonosor ordenó el saqueo de la ciudad, la destrucción de las murallas de Jerusalén y la deportación de miles de judíos, especialmente de la clase alta, los sacerdotes, los artesanos y los líderes políticos. Este evento conocido como el exilio babilónico representó la disolución del Estado de Judá y el comienzo de un periodo de cautiverio para el pueblo judío. El exilio en Babilonia fue un periodo de gran sufrimiento para los judíos. Fueron llevados como prisioneros a una tierra extranjera, donde estaban obligados a vivir bajo el dominio de un imperio pagano. La vida en Babilonia no fue fácil para los exiliados. Se vieron privados de su tierra, su templo y su autonomía política, lo que les hizo cuestionar su identidad como pueblo elegido por Dios. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el exilio no significó la desaparición del pueblo judío. Durante este tiempo, los judíos en Babilonia comenzaron a adaptarse a su nueva realidad, pero también experimentaron un proceso de reflexión profunda sobre su relación con Dios. En lugar de rendirse o perder su fe, los exiliados se dieron cuenta de que su destino no estaba necesariamente atado a la tierra prometida, sino a su fidelidad a Dios. Este periodo fue crucial para la evolución del judaísmo, ya que fue en Babilonia donde se comenzó a consolidar la sinagoga como lugar de culto, y se hizo más relevante la oración personal y el estudio de las Escrituras, especialmente la Torá. A lo largo del exilio, varios profetas, como Jeremías, Ezequiel y el segundo Isaías, desempeñaron un papel crucial en la vida espiritual de los judíos. Aunque muchos de estos profetas proclamaron juicios divinos debido a la desobediencia del pueblo, también trajeron mensajes de esperanza. La promesa de restauración y regreso a la tierra prometida fue un tema recurrente en las profecías de este periodo. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, que estaba exiliado en Babilonia, recibió visiones de un futuro en el que el pueblo de Israel sería restaurado. En Ezequiel 37, la visión del valle de huesos secos simboliza la resurrección espiritual del pueblo de Israel. La idea de que, a pesar de la desolación y la muerte, Dios devolvería la vida y restauraría a su pueblo es central en las promesas de los profetas durante este tiempo. Uno de los mensajes más poderosos proviene del profeta Isaías, quien en sus escritos habla de la venida de un Redentor que liberaría a Israel. Estas profecías, aunque escritas en un contexto de exilio, se entendieron como señales de que Dios no había abandonado a su pueblo, sino que estaba preparando su retorno y restauración. Isaías también destaca la idea de que el pueblo de Israel sería una luz para las naciones, es decir, que su restauración no solo sería para su propio beneficio, sino para servir como un ejemplo de justicia, paz y sabiduría para el mundo entero. En el 539 a.C., el imperio persa, bajo el rey Ciro el Grande, conquistó Babilonia, lo que permitió a los judíos regresar a su tierra. Ciro emitió un edicto que permitía a los exiliados regresar a Jerusalén y reconstruir su templo.
Este edicto marcó el fin del exilio babilónico y el comienzo de un periodo de restauración para los judíos. A pesar de las dificultades, como la oposición de pueblos vecinos y los desafíos para reconstruir la ciudad y el templo, el retorno a Jerusalén representó un renacimiento espiritual y físico para el pueblo judío. El retorno del pueblo judío a Jerusalén y la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras son vistos como el cumplimiento de las promesas de restauración dadas a través de los profetas durante el exilio. Este periodo de restauración fue crucial para el judaísmo, ya que reforzó la centralidad de Jerusalén y del templo como lugares sagrados, así como la importancia de la ley, Torá, como fundamento de la vida comunitaria. El exilio babilónico dejó una marca indeleble en la historia del pueblo judío. Aunque fue un tiempo de sufrimiento y pérdida, también fue un periodo de profunda reflexión, renovación y fortalecimiento de la fe. Durante el exilio, el pueblo judío comenzó a comprender que su relación con Dios no dependía únicamente de la posesión de la tierra, sino de su fidelidad a la ley y al culto de Dios. Este periodo sentó las bases para el desarrollo del judaísmo rabínico, que se consolidaría después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Además, el exilio también fomentó la dispersión de los judíos por otras regiones, lo que resultó en la creación de comunidades judías en toda la diáspora. Este fenómeno de dispersión fue un desafío continuo, pero también permitió que el judaísmo influyera y se entrelazara con otras culturas y tradiciones en todo el mundo. En resumen, el exilio babilónico fue una de las experiencias más definitorias del pueblo judío, que transformó no solo su relación con Dios, sino también su identidad como nación. A través del sufrimiento y la restauración, los judíos aprendieron a ver su destino como un pueblo elegido por Dios, llamado a vivir de acuerdo con su ley y a ser luz para las naciones. El regreso del pueblo judío a su tierra después del exilio en Babilonia fue un acontecimiento fundamental en la historia de Israel. No solo representó el fin de un periodo de cautiverio y sufrimiento, sino también el comienzo de una nueva era para el pueblo de Israel. En el 538 a.C., tras la caída del imperio babilónico y la ascensión del imperio persa bajo Ciro el Grande, el edicto de Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo, que había sido destruido por los babilonios varias décadas antes. Este regreso y la reconstrucción del templo marcaron el inicio de un proceso de restauración espiritual, social y política para el pueblo judío. La liberación de los judíos del exilio babilónico se produjo bajo el edicto de Ciro el Grande, el rey persa que conquistó Babilonia en el 539 a.C. Este edicto fue significativo no solo para los judíos, sino también para las otras naciones que habían sido deportadas o subyugadas por Babilonia. Ciro permitió que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras y reconstruyeran sus templos. Para los judíos, este fue un cumplimiento de las promesas de restauración hechas por los profetas durante el exilio, quienes aseguraron que, aunque su nación fuera dispersada, Dios los reuniría nuevamente en su tierra. El edicto de Ciro se encuentra registrado en el libro de Esdras 1:4, donde se destaca que Ciro actuó movido por la voluntad de Dios. El regreso no fue solo un acto político, sino también un acto de fe. Los judíos que regresaron lo hicieron con la esperanza de restaurar su relación con Dios en su tierra natal. El regreso a Jerusalén fue un proceso que no estuvo exento de dificultades. A pesar del entusiasmo inicial, la situación en la ciudad y en el territorio circundante no era fácil. Jerusalén había sido destruida, sus murallas y puertas estaban en ruinas, y el templo, que había sido el centro de la vida religiosa, había sido devastado. Muchos de los judíos que regresaron se encontraron con un ambiente hostil y con escasos recursos para reconstruir lo que se había perdido. La oposición de los pueblos vecinos, como los samaritanos, los amonitas y otros, complicó aún más el proceso. A pesar de estas dificultades, el regreso a Jerusalén también fue un tiempo de renovación espiritual. Los exiliados, que habían pasado décadas en Babilonia, comenzaron a comprender que la restauración de la nación no solo implicaba la reconstrucción de edificios, sino también una renovación profunda en su vida espiritual. Este periodo es importante porque sentó las bases para el judaísmo tal como lo conocemos hoy, centrado en el estudio de la Torá, la oración y la vida comunitaria en lugar de en los sacrificios en el templo. Uno de los logros más significativos del regreso a Jerusalén fue la reconstrucción del templo. El primer templo,
construido por el rey Salomón, había sido destruido en 586 a.C., y su destrucción representó un golpe devastador para el pueblo judío. Para los judíos, el templo no era solo un edificio, sino el lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Su destrucción simbolizó la pérdida de la cercanía con Dios. La reconstrucción del templo fue un esfuerzo monumental, pero los líderes judíos, como Zorobabel, Esdras y Nehemías, tomaron la responsabilidad de restaurarlo. Zorobabel, quien era de la familia real de Judá, lideró a los primeros exiliados que regresaron y comenzó el proceso de reconstrucción del templo. A pesar de la oposición de los enemigos de Israel, como los samaritanos, y las dificultades económicas, la obra avanzó gracias a la firme determinación de los judíos y al apoyo de los persas. En el año 516 a.C., el templo fue finalmente completado, aunque no alcanzó la grandiosidad del templo de Salomón. Este segundo templo, que se convirtió en el centro de adoración de los judíos, representó la restauración parcial de la relación del pueblo con Dios. A pesar de las dificultades y la menor gloria del nuevo templo, su reconstrucción fue vista como un cumplimiento de las promesas de Dios a través de los profetas. Además de la reconstrucción física del templo, el regreso de los exiliados a Jerusalén también fue un tiempo de renovación espiritual. El profeta Esdras, un sacerdote y escriba, desempeñó un papel clave en este proceso, pues fue responsable de enseñar la Torá al pueblo. Durante el exilio, la Torá se había convertido en la principal fuente de identidad y conexión con Dios, y la restauración de su enseñanza era esencial para el renacimiento de la vida religiosa en la tierra prometida. Esdras convocó al pueblo a un acto solemne de lectura de la Torá, lo que se conoce como el renovamiento del pacto, Esdras 9-10. Este acto no solo marcó la restauración del culto en el templo, sino también la reafirmación del compromiso del pueblo con las leyes de Dios. La enseñanza de la Torá en este periodo ayudó a consolidar una nueva identidad para el pueblo judío, que comenzó a enfocarse más en la oración, el estudio y la vida comunitaria que en los sacrificios rituales. La reconstrucción del segundo templo también marcó una nueva etapa en la relación entre el pueblo judío y Dios. Aunque el templo nunca alcanzó la magnificencia del primero, su existencia proporcionó a los judíos un centro físico para la adoración y el sacrificio, lo que los unió en torno a una identidad común. A lo largo de los siglos, el segundo templo se fue expandiendo y embelleciendo, especialmente bajo el reinado de Herodes el Grande, quien lo convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el templo también simbolizó la tensión entre el poder religioso y el poder político en la Judea bajo el dominio romano. El segundo templo, finalmente, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo durante la Gran Revuelta Judía, lo que representó otro golpe devastador para el pueblo judío. Sin embargo, la destrucción del templo no significó el fin del judaísmo, sino el inicio de una nueva etapa, el judaísmo rabínico, que se centra en la enseñanza de la Torá, la oración y las costumbres comunitarias, en lugar de en los sacrificios rituales. El regreso de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo no solo fueron eventos históricos, sino actos de esperanza y de cumplimiento de las promesas divinas. La restauración del pueblo judío en su tierra fue vista como un testimonio de la fidelidad de Dios, que no abandonó a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. La esperanza de la restauración completa, con la llegada del Mesías y la reconstrucción de un tercer templo, sigue siendo un tema central en el pensamiento judío hasta el día de hoy. En conclusión, el regreso y la reconstrucción del templo fueron momentos fundamentales en la historia del pueblo judío. No solo representaron la restauración física del país y el templo, sino que también reflejaron la renovación espiritual del pueblo. Este periodo de restauración no solo significó el regreso a la tierra prometida, sino también el fortalecimiento de la identidad religiosa y cultural que seguiría guiando a las generaciones futuras. Después de la conquista de la tierra prometida y la consolidación de la monarquía en Israel, el pueblo judío experimentó un largo periodo de subyugación a diversos imperios poderosos. Entre los más influyentes se encuentran el Imperio griego y, posteriormente, el Imperio romano. Estos dos imperios marcaron profundamente la vida política, social y religiosa de Israel, y las interacciones entre los judíos y estos imperios tuvieron un impacto duradero en la historia del pueblo judío,
especialmente en cuanto a la preservación de su identidad religiosa y cultural. El primer gran cambio en la vida de Israel bajo el dominio de un imperio extranjero ocurrió con la expansión del imperio griego, liderado por Alejandro Magno. En el 332 a.C., después de una serie de conquistas, Alejandro Magno derrotó al imperio persa y se adentró en la región de Israel, incorporándola a su vasto imperio. La influencia griega no se limitó solo a una conquista militar, sino que también trajo consigo un cambio cultural profundo conocido como el helenismo. El helenismo fue un movimiento cultural que promovió la adopción de la cultura, la lengua y los valores griegos en todo el territorio conquistado. Para muchos pueblos sometidos, esto representó una oportunidad de modernización, pero para los judíos fue un desafío a su identidad religiosa y cultural. A pesar de que muchos judíos adoptaron elementos de la cultura griega, especialmente en las ciudades helenísticas, hubo una fuerte resistencia en las comunidades que deseaban preservar sus tradiciones y su fe. En Jerusalén, la influencia griega se vio reflejada en la construcción de un gimnasio y un teatro, así como en la difusión de la lengua griega. Sin embargo, para los judíos devotos, la imposición del helenismo fue vista como una amenaza a su fe monoteísta. Durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, se intentó imponer la cultura griega de manera aún más agresiva, lo que llevó a la persecución religiosa, incluida la prohibición de la observancia de la ley judía y la imposición de cultos paganos. La resistencia al helenismo y a la imposición cultural griega culminó en la revuelta de los Macabeos, 167 a 160 AC, un movimiento de resistencia liderado por la familia de los Macabeos, particularmente Judas Macabeo. La revuelta fue una respuesta directa a las políticas de Antíoco IV, quien intentó erradicar el judaísmo y reemplazarlo con el culto helénico. Durante este periodo, los judíos lucharon por su derecho a practicar su fe y a mantener su identidad religiosa. La victoria de los Macabeos fue un triunfo simbólico y material para el pueblo judío. No solo lograron liberar Jerusalén y purificar el templo, sino que también establecieron una dinastía independiente, la dinastía Asmonea, que gobernó el reino de Judea durante más de 70 años. Esta independencia política fue un respiro para los judíos, quienes pudieron restablecer el templo y sus prácticas religiosas. La festividad de Hanukkah, que conmemora la victoria de los Macabeos y la rededicación del templo, sigue siendo una de las celebraciones más importantes del judaísmo. A pesar de este breve periodo de independencia, el reinado de los asmoneos estuvo marcado por luchas internas y una creciente tensión con el poder romano, lo que finalmente condujo a la pérdida de la independencia política de Judea. A partir del 63 AC, el Imperio Romano comenzó a intervenir en la región de Judea. Pompeyo, general romano, conquistó Jerusalén y estableció el reino de Judea como un estado cliente del Imperio Romano. Aunque Judea conservó una cierta autonomía bajo la dinastía herodiana, la creciente presencia romana y la influencia política de Roma sobre los líderes judíos marcaron el comienzo de una nueva era de ocupación. Herodes el Grande, quien fue nombrado rey de Judea por los romanos, es conocido por sus grandiosas obras de construcción, incluida la expansión del segundo templo en Jerusalén. A pesar de sus logros arquitectónicos, Herodes era profundamente impopular entre muchos judíos debido a su alianza con Roma y su vida regida por la ambición y la crueldad. Su reinado también estuvo marcado por la persecución de cualquier oposición, incluyendo la matanza de los inocentes mencionada en el Evangelio de Mateo, que relata el intento de Herodes de eliminar al recién nacido Jesús. Bajo el dominio romano, los judíos se vieron obligados a pagar impuestos y a someterse a leyes que no siempre estaban en consonancia con sus creencias religiosas. El control romano sobre la región no solo fue político, sino también militar, y las tensiones entre los judíos y las autoridades romanas aumentaron a lo largo de los años. La falta de libertad política y la creciente opresión llevaron a varios levantamientos, siendo el más destacado la Gran Revuelta Judía, 66 a 70 DC. La Gran Revuelta Judía, también conocida como la Guerra Judía, fue una de las revueltas más significativas contra el dominio romano. Los judíos, hartos de la opresión y la corrupción de las autoridades romanas, se rebelaron en un intento por recuperar su independencia. A pesar de algunas victorias iniciales, el ejército romano, bajo el mando del general Tito, sitiaron Jerusalén y finalmente la tomaron en el año 70 después de Cristo.
El segundo templo fue destruido durante este asedio, un golpe devastador para la identidad religiosa y cultural del pueblo judío. La destrucción del segundo templo marcó el fin del judaísmo basado en el templo y dio paso a una nueva fase en la historia judía, caracterizada por el judaísmo rabínico, que no dependía de los sacrificios en el templo, sino de la oración, el estudio de la Torá y la vida comunitaria. La pérdida del templo también simbolizó la dispersión del pueblo judío, que comenzó a vivir en la diáspora, fuera de la tierra de Israel. Tras la destrucción del templo y la caída de Jerusalén, muchos judíos fueron llevados al exilio, mientras que otros huyeron a diversas partes del Imperio Romano y más allá. A pesar de la dispersión, la comunidad judía siguió siendo vibrante y resistente, adaptándose a nuevas culturas y contextos mientras mantenía su identidad religiosa. El dominio romano sobre Judea, aunque efímero en términos de independencia política, dejó una huella profunda en la historia del pueblo judío, no solo en el ámbito religioso, sino también en la forma en que los judíos interactuarían con el mundo durante siglos. La influencia romana perduró incluso después de la caída del Imperio Romano, ya que los judíos continuaron viviendo bajo distintos dominios europeos y en territorios conquistados por Roma. La influencia de los imperios griego y romano sobre el pueblo judío fue fundamental para la formación del judaísmo tal como lo conocemos hoy. Aunque estos imperios trajeron consigo periodos de opresión y sufrimiento, también introdujeron nuevas ideas, culturas y prácticas que, con el tiempo, serían absorbidas por el judaísmo, y que, de alguna manera, ayudaron a dar forma al judaísmo rabínico y a la identidad judía en la diáspora. A través de la resistencia y adaptación, el pueblo judío pudo preservar su fe y su cultura, a pesar de las presiones externas y los desafíos que presentaron los imperios griego y romano. La diáspora judía es uno de los fenómenos más significativos y trascendentales en la historia del pueblo de Israel. A lo largo de los siglos, los judíos han experimentado diversas fases de dispersión, en las cuales fueron forzados a abandonar su tierra natal, primero por invasores y luego debido a diversas persecuciones y factores políticos. Esta dispersión no solo tuvo un impacto inmediato en la estructura política y social del pueblo judío, sino que también desempeñó un papel fundamental en la configuración de la identidad judía tal como la conocemos hoy. A pesar de estar dispersados por todo el mundo, los judíos han mantenido una identidad religiosa y cultural única que ha logrado sobrevivir a lo largo de los siglos. El concepto de diáspora tiene sus raíces en el primer exilio significativo del pueblo judío, que ocurrió después de la destrucción del primer templo en Jerusalén por los babilonios en 586 a.C. En este evento, la élite de la sociedad judía fue deportada a Babilonia, mientras que el resto de la población quedó en Judea. El exilio babilónico fue un periodo de gran angustia para el pueblo judío, que vio cómo su nación y su lugar de culto eran destruidos, y cómo sus miembros eran dispersados por el vasto imperio babilónico. Durante este exilio, muchos judíos se asentaron en lo que hoy es el territorio de Irak, donde comenzaron a formar comunidades judías estables. El contacto con otras culturas y pueblos también permitió que los judíos adoptaran algunas influencias externas, pero siempre mantuvieron su identidad religiosa y cultural. Este exilio es visto como un primer momento clave en la diáspora, ya que marcó el comienzo de una dispersión que no cesaría en los siglos siguientes. La destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo a manos del Imperio Romano, tras la Gran Revuelta Judía, representó otro golpe devastador para el pueblo judío, que perdió nuevamente su centro religioso más importante. Esta vez, sin embargo, el impacto fue aún más profundo, pues la destrucción del templo y la posterior dispersión de los judíos en todo el Imperio Romano significaron la pérdida de la independencia política y territorial de Israel. Tras la caída de Jerusalén, muchos judíos fueron capturados y vendidos como esclavos, mientras que otros fueron forzados a huir hacia otras regiones del Imperio Romano. Durante este periodo, las comunidades judías comenzaron a formarse en lugares como Roma, Egipto, Asia Menor, el norte de África y más tarde en Europa. Así comenzó una dispersión que se extendería por todo el mundo conocido, creando lo que se conocería como la diáspora judía. Este exilio no fue solo un desplazamiento físico, sino que también tuvo implicaciones espirituales y religiosas profundas para el pueblo judío. A lo largo de la Edad Media,
los judíos continuaron viviendo en diversas partes de Europa, Asia y el norte de África, aunque en condiciones de continua persecución y discriminación. En la Europa medieval, los judíos fueron en muchos casos segregados en guetos, y a menudo se les acusaba de herejía o de ser responsables de calamidades como la peste negra. A pesar de estos desafíos, las comunidades judías siguieron desarrollándose culturalmente y espiritualmente, con importantes avances en el estudio de la Torá y otros textos sagrados. Uno de los momentos más oscuros de la diáspora durante la Edad Media fue la expulsión de los judíos de España en 1492. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, promulgaron un edicto que obligaba a todos los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar el país. Esta expulsión no solo significó una pérdida de la tierra natal para muchos judíos, sino que también fue un acto de violencia y persecución religiosa que dejó una marca profunda en la historia judía. Los judíos expulsados de España se establecieron en diversas regiones, como el Imperio Otomano, el norte de África y el Imperio Habsburgo. A partir de la Edad Moderna, la situación de los judíos en la diáspora comenzó a cambiar lentamente, especialmente en Europa, donde los movimientos de la Ilustración y los derechos civiles trajeron consigo una mayor integración y aceptación en algunas sociedades. En muchos países europeos, los judíos comenzaron a obtener más derechos civiles y políticos y en algunos lugares, como en Polonia, vivieron en relativa prosperidad durante varios siglos. Sin embargo, el siglo XIX también trajo consigo una nueva ola de persecuciones, especialmente con el auge del antisemitismo en Europa. Los pogromos, o ataques violentos contra los judíos, se hicieron más frecuentes en Rusia y Europa del Este, donde los judíos fueron culpados injustamente de varios problemas sociales y económicos. Esta violencia y discriminación contribuyó al surgimiento del movimiento sionista, que buscaba el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral, Palestina, y la creación de un Estado judío. El siglo XIX vio el resurgimiento del sionismo, un movimiento que promovía el regreso de los judíos a su tierra natal, Palestina, y la creación de un hogar nacional para los judíos. Este movimiento fue liderado por figuras como Theodor Herzl, quien veía en el antisemitismo una prueba de que los judíos no serían aceptados plenamente en las sociedades europeas y que solo un Estado judío en Palestina podría garantizar su seguridad y prosperidad. El sufrimiento y la persecución durante la Segunda Guerra Mundial, junto con el Holocausto, que resultó en la aniquilación de aproximadamente 6 millones de judíos a manos de los nazis, llevaron a un fuerte impulso para la creación del Estado de Israel. En 1948, después de décadas de esfuerzos diplomáticos y migración, el Estado de Israel fue proclamado oficialmente, marcando el regreso del pueblo judío a su tierra después de más de 2000 años de diáspora. Hoy en día, el pueblo judío continúa viviendo en diáspora, con comunidades en todo el mundo, desde Estados Unidos y América Latina hasta Europa, Israel y otras partes del Medio Oriente. Aunque el Estado de Israel es ahora el hogar nacional del pueblo judío, millones de judíos siguen viviendo fuera de él, manteniendo una identidad y una conexión cultural y religiosa con su historia y su tierra ancestral. La diáspora moderna está marcada por una diversidad de culturas y tradiciones, pero todos los judíos comparten un vínculo común con su fe y su herencia. A lo largo de los siglos, a pesar de las adversidades, los judíos han logrado mantener su fe, sus tradiciones y su identidad cultural. La diáspora no ha sido solo una historia de sufrimiento y desplazamiento, sino también de resistencia, adaptación y resiliencia. Los judíos en la diáspora han logrado preservar su religión y sus costumbres, contribuyendo enormemente a las culturas de los países en los que viven, mientras siguen siendo fieles a su herencia. El Talmud, la Torá, el estudio constante de las Escrituras y la celebración de las festividades judías como el Sabbat y Pesaj han sido los pilares que han mantenido unidas a las comunidades judías alrededor del mundo. La diáspora también ha permitido que el pueblo judío tenga un impacto significativo en muchos aspectos de la vida mundial, incluyendo la ciencia, la filosofía, la economía y las artes. A pesar de las persecuciones y el exilio, los judíos han logrado mantener su identidad a lo largo de los siglos, demostrando la fuerza y la continuidad de su cultura y fe. El siglo XIX y la primera mitad del siglo XX fueron testigos de un resurgimiento significativo en la identidad del pueblo judío y su relación con la tierra de Israel. Después de siglos de dispersión, persecución y diáspora,
el sueño de retornar a la tierra ancestral de los judíos cobró fuerza nuevamente, especialmente después del sufrimiento causado por el antisemitismo creciente en Europa. Este periodo marcó el renacimiento del pueblo judío como una nación moderna y culminó en la creación del Estado de Israel en 1948. Este regreso, sin embargo, no fue solo un acto de retorno físico a la tierra prometida, sino también un renacimiento espiritual, cultural y político que rescató una identidad que había permanecido viva a pesar de las adversidades. El movimiento sionista, que comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, fue el principal motor detrás del renacimiento del pueblo judío en Palestina. Este movimiento, fundado por Theodor Herzl y otros líderes judíos, nació como una respuesta al creciente antisemitismo en Europa y a la discriminación que los judíos enfrentaban en las sociedades europeas. Herzl, en su obra El Estado Judío 1896, planteó la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina como solución al problema del antisemitismo y como una forma de restaurar la dignidad y la autonomía del pueblo judío. El sionismo no solo fue un movimiento político, sino también un movimiento cultural y espiritual. A lo largo del siglo XIX, muchos intelectuales y escritores judíos, como Ahad Ha'am, comenzaron a enfatizar la importancia de la renovación espiritual en la tierra de Israel. Esta visión del sionismo como un renacimiento no solo territorial, sino también cultural y espiritual, fue clave para atraer a miles de judíos de Europa y otras partes del mundo que deseaban regresar a su tierra natal. Uno de los eventos más devastadores que impulsó el renacimiento del pueblo judío fue el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados por el régimen nazi en Alemania y en los territorios ocupados por los nazis. El sufrimiento indescriptible que causó el Holocausto dejó una marca profunda en la conciencia del pueblo judío y aceleró el movimiento sionista hacia la creación de un Estado judío. El genocidio perpetrado por los nazis no solo reforzó el sentimiento de la necesidad de un hogar seguro para los judíos, sino que también movilizó a muchas naciones a reconocer la importancia de establecer un Estado judío independiente en Palestina. La tragedia del Holocausto subrayó la vulnerabilidad de los judíos en un mundo que, durante siglos, los había perseguido, y sirvió como una advertencia para la necesidad de un refugio seguro donde los judíos pudieran ser protegidos y vivir con dignidad. Antes de la creación del Estado de Israel, Palestina estaba bajo el control del Imperio Británico, que había obtenido el control de la región después de la Primera Guerra Mundial. Durante el mandato británico, 1917 a 1948, el pueblo judío comenzó a inmigrar en grandes números a Palestina, impulsado por el sionismo y la creciente persecución en Europa. Sin embargo, las tensiones entre los judíos y los árabes en la región aumentaron, ya que los árabes se oponían a la creación de un Estado judío en una tierra que también consideraban su hogar ancestral. Las autoridades británicas intentaron mediar en el conflicto, pero la situación se tornó cada vez más insostenible. La presión internacional y la violencia entre las comunidades judías y árabes llevaron a una creciente demanda de independencia para los judíos. En 1947, las Naciones Unidas votaron a favor de un plan de partición para Palestina, que dividía el territorio en dos estados, uno judío y uno árabe. Aunque los líderes judíos aceptaron el plan, los líderes árabes lo rechazaron, lo que condujo a un conflicto abierto entre los dos grupos. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, el líder del movimiento sionista y el primer ministro de Israel, proclamó la independencia del Estado de Israel. Este acto marcó el cumplimiento del sueño de miles de años de los judíos de regresar a su tierra y establecer un hogar seguro. La declaración de independencia también fue un acto de unidad para el pueblo judío, que había enfrentado siglos de persecución y dispersión, y que finalmente se encontraba en el umbral de la creación de un Estado soberano. Sin embargo, la proclamación de Israel fue inmediatamente seguida por la invasión de varios países árabes, que rechazaron la creación del Estado judío. Esto dio inicio a la Guerra de Independencia de 1948, un conflicto que duró varios meses y que resultó en una victoria para el nuevo Estado de Israel. La guerra dejó como resultado el desplazamiento de cientos de miles de árabes palestinos, lo que ha sido un tema de conflicto y disputa hasta el día de hoy. La creación del Estado de Israel no solo representó el regreso físico de los judíos a su tierra natal,
sino también la oportunidad para una renovación cultural, religiosa y espiritual. Israel se convirtió en un refugio para los judíos de todo el mundo, especialmente para aquellos que huían de persecuciones y antisemitismos en Europa, el mundo árabe y otras partes del mundo. La inmigración judía a Israel, que comenzó antes de la independencia y ha continuado desde entonces, ha sido un fenómeno clave en la formación del Estado. Israel también se convirtió en un centro de renacimiento cultural, ya que el hebreo, un idioma antiguo, fue revitalizado como idioma nacional y las tradiciones judías, tanto religiosas como seculares, fueron redescubiertas y promovidas. La creación de Israel permitió la consolidación de una identidad judía moderna que, aunque está profundamente enraizada en las tradiciones del pasado, se adapta a las realidades del mundo moderno. Aunque la creación del Estado de Israel ha sido un logro monumental para el pueblo judío, el Estado aún enfrenta desafíos significativos. El conflicto israelí-palestino sigue siendo uno de los problemas más complejos y duraderos en la política internacional. A pesar de los esfuerzos por lograr la paz, las tensiones entre los israelíes y los palestinos, así como entre Israel y muchos de sus vecinos árabes, continúan siendo un tema de gran importancia global. A lo largo de los años, Israel ha demostrado ser un Estado resiliente y próspero, superando desafíos internos y externos. Su economía ha crecido, se ha convertido en un centro de innovación tecnológica y ha desarrollado una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. A pesar de las dificultades, Israel sigue siendo el hogar de millones de judíos, y su existencia continúa siendo un símbolo de la esperanza y la perseverancia del pueblo judío. El renacimiento del pueblo judío en la tierra prometida no es solo un acontecimiento histórico, sino también una manifestación de la voluntad, la fe y la identidad del pueblo judío a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, el pueblo de Israel sigue siendo un faro de resistencia, renovación y esperanza para los judíos de todo el mundo. La creación del Estado de Israel fue el logro de un sueño antiguo, y sigue siendo un testamento del poder de la fe, la unidad y la determinación para lograr un futuro mejor. La historia del pueblo judío ha sido un viaje de miles de años marcado por desafíos, sufrimiento, persecuciones, pero también por una perseverancia asombrosa, una fe inquebrantable y una capacidad de adaptación que ha permitido a la comunidad judía sobrevivir y florecer a pesar de las adversidades. Desde sus inicios en la antigüedad, pasando por la esclavitud en Egipto, la conquista de la tierra prometida, los exilios babilónico y romano, hasta el renacimiento del Estado de Israel, la identidad judía ha sido forjada a través de momentos de crisis y restauración. Hoy, la identidad judía sigue siendo profundamente relevante tanto en términos de religión como de cultura, y ha evolucionado con el paso de los siglos. Los judíos se encuentran distribuidos por todo el mundo, con una significativa población en Israel y comunidades dispersas en diversos continentes, desde Europa, Estados Unidos, América Latina hasta Asia y Oceanía. A pesar de esta dispersión global, los judíos mantienen una conexión profunda con su historia, sus tradiciones y, sobre todo, con su fe. La religión judía sigue siendo el pilar central de la identidad del pueblo judío. A pesar de las grandes transformaciones sociales y políticas que han tenido lugar en los últimos siglos, la práctica religiosa judía se mantiene como la principal expresión de la vida judía. Las festividades, los rituales y las costumbres que se practican hoy día están profundamente arraigados en las tradiciones que datan de la antigüedad, como la observancia del Sabbat, la celebración de la Pascua, Pesaj, Yom Kippur, Día de la Expiación, y Sukkot, entre otras. La centralidad de la Torá, los mandamientos, mitzvot y el Talmud como guía moral y espiritual también se sigue manteniendo en el corazón del judaísmo contemporáneo. Sin embargo, el judaísmo ha sabido adaptarse a los tiempos modernos. La creación de la sinagoga como centro de oración y estudio, en lugar de depender exclusivamente del templo, fue una de las grandes transformaciones que ocurrió durante la diáspora y que sigue vigente hoy. Hoy, las comunidades judías en todo el mundo celebran el judaísmo no solo de forma tradicional, sino también a través de nuevas interpretaciones que buscan conciliar la fe con las realidades del mundo moderno. Además, el judaísmo contemporáneo ha dado lugar a varias corrientes dentro de la religión, tales como el judaísmo ortodoxo, conservador, reformista y reconstruccionista,
cada una de las cuales interpreta las enseñanzas y tradiciones judías de manera diferente, adaptándose a las diversas realidades sociales y culturales. Esta pluralidad dentro del judaísmo muestra la vitalidad de la fe, que sigue siendo relevante y dinámica a pesar de los cambios históricos. La identidad judía no se define únicamente por la religión, sino también por una rica herencia cultural y étnica. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha desarrollado una profunda conexión con su idioma, el hebreo, y con sus tradiciones culturales que, aunque han variado en función de las distintas regiones en las que se han establecido, siguen siendo un vínculo común entre todos los judíos. El hebreo, que se había mantenido como lengua litúrgica, ha experimentado un renacimiento como lengua viva en el moderno Estado de Israel. En Israel, el hebreo es el idioma nacional y se habla en la vida cotidiana, lo que refuerza la conexión entre los judíos contemporáneos y su herencia ancestral. Además, el renacimiento de la lengua hebrea ha fortalecido la unidad de los judíos en un contexto moderno, donde, a pesar de las diferencias culturales, todos comparten una lengua común que es símbolo de identidad y continuidad. La cultura judía, también conocida por sus tradiciones en música, literatura, filosofía, arte y cine, ha tenido una influencia significativa en muchas sociedades a lo largo de los siglos. Autores, poetas, músicos y pensadores judíos han enriquecido las culturas en las que han vivido, contribuyendo a la literatura mundial, la ciencia, el pensamiento filosófico y más. Las celebraciones tradicionales como el Sabbat, la comida kosher, las bodas y otras costumbres siguen siendo una parte importante de la vida diaria de los judíos, ya sea en Israel o en la diáspora. El renacimiento del pueblo judío también ha tenido un componente territorial clave, el Estado de Israel. La creación de Israel en 1948 fue un acontecimiento que marcó el cumplimiento de un sueño milenario para el pueblo judío, que después de más de 2000 años de exilio, pudo finalmente regresar a su tierra ancestral. Hoy, Israel es el hogar de una población diversa, que incluye a judíos de diferentes orígenes, como sefardíes, askenazíes, misraíes, etíopes y otros, lo que refleja la amplia dispersión histórica del pueblo judío. El Estado de Israel sigue siendo el centro de la vida judía, tanto política como espiritualmente. Jerusalén, la ciudad sagrada, alberga el Muro de los Lamentos, el último vestigio del Templo de Jerusalén, que es uno de los lugares más sagrados del judaísmo. A pesar de los desafíos políticos y sociales que enfrenta Israel, la creación del Estado fue un hito fundamental en el renacimiento del pueblo judío. La esperanza de que Israel sirva como un refugio para los judíos de todo el mundo continúa siendo un valor fundamental en la política y la sociedad israelí. Aunque la identidad judía sigue siendo fuerte, el pueblo judío continúa enfrentando desafíos significativos. Uno de los más persistentes ha sido el antisemitismo, que ha resurgido en varias partes del mundo en las últimas décadas. Los ataques contra comunidades judías, tanto en Europa como en otras regiones, son un recordatorio de la vulnerabilidad histórica de los judíos, a pesar de sus logros y su resiliencia. Además, el conflicto israelí-palestino sigue siendo uno de los principales problemas que afectan al pueblo judío y a la comunidad internacional. La tensión entre israelíes y palestinos, que gira en torno a la disputa por la tierra y el reconocimiento mutuo, ha sido un tema complicado y doloroso para generaciones de judíos y palestinos por igual. Aunque muchos judíos anhelan una paz duradera, el conflicto sigue siendo un desafío para las relaciones entre Israel y sus vecinos árabes. En conclusión, la identidad judía hoy sigue siendo una amalgama de fe, historia, cultura y resiliencia. A pesar de los tiempos difíciles, los judíos han demostrado una capacidad increíble para mantener viva su fe y sus tradiciones, adaptándose a los tiempos modernos sin perder sus raíces. La creación de Israel como el hogar nacional del pueblo judío ha proporcionado un lugar físico donde esta identidad se puede expresar de manera plena, pero la diáspora judía sigue siendo igualmente vital y relevante. El futuro de la identidad judía dependerá de la capacidad de las nuevas generaciones para abrazar tanto su herencia como los desafíos contemporáneos, mientras continúan transmitiendo su rica historia a las próximas generaciones. La historia del pueblo judío es un testimonio de resistencia, fe y esperanza. Desde sus humildes comienzos en la antigüedad hasta su renacimiento en la moderna nación de Israel, el pueblo judío ha enfrentado innumerables desafíos,
desde la esclavitud en Egipto hasta las persecuciones y exilios impuestos por imperios extranjeros. Sin embargo, a lo largo de todas estas pruebas, los judíos han mantenido una identidad sólida, alimentada por su fe en Dios y su profundo amor por su historia y su tierra. En cada capítulo de su historia, ya sea en la diáspora o en la independencia política en su propia tierra, los judíos han demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse a las circunstancias sin perder lo que los define como pueblo. Su capacidad para superar el sufrimiento, mantener sus tradiciones y contribuir a la humanidad en todos los ámbitos, desde las ciencias hasta las artes, sigue siendo un testimonio del carácter resiliente y la determinación del pueblo judío. La fe judía, centrada en la Torá y en la creencia en un Dios único y trascendental, ha sido el eje alrededor del cual la identidad judía se ha mantenido unida, incluso cuando el pueblo estaba disperso por el mundo. A lo largo de los siglos, el judaísmo ha evolucionado, se ha adaptado y ha encontrado formas nuevas de mantener su integridad espiritual y cultural, ya sea a través de la sinagoga, el estudio de la Torá, o la creación de nuevas tradiciones que reflejan las realidades del mundo moderno. Sin embargo, la esencia de la fe y el vínculo con Dios nunca se ha desvanecido, y continúa siendo el faro que guía a los judíos en todo el mundo. La historia del pueblo judío no solo es significativa para los judíos, sino que tiene un profundo impacto en la humanidad en su conjunto. Las enseñanzas judías sobre la justicia, la misericordia, la dignidad humana y la búsqueda de paz son principios universales que resuenan en las culturas y religiones de todo el mundo. Los 10 mandamientos, que forman la base de la ética y la moral judeocristiana, han sido una influencia fundamental en la construcción de sociedades justas y éticas en muchas naciones. Los valores de justicia social, la importancia de la comunidad y el amor al prójimo continúan siendo relevantes en la lucha por los derechos humanos y la paz global. El pueblo judío ha dejado una huella indeleble en la historia del mundo, desde la contribución a la ciencia y la filosofía hasta la creación de nuevas formas de pensamiento y espiritualidad. A pesar de las tragedias sufridas, los judíos han sido una fuente constante de creatividad, liderazgo y sabiduría. Su historia y su cultura siguen siendo una fuente de inspiración y lecciones para todos, independientemente de la religión o la cultura. Hoy, el pueblo judío enfrenta nuevos desafíos. A pesar del renacimiento de Israel como el hogar nacional de los judíos, las tensiones políticas y los conflictos en la región del Medio Oriente continúan siendo una fuente de incertidumbre y división. Además, el resurgimiento del antisemitismo en diversas partes del mundo, especialmente en Europa y en algunos sectores del mundo árabe, pone en peligro la seguridad y la integridad de las comunidades judías en la diáspora. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, el pueblo judío sigue siendo un testimonio de esperanza y perseverancia. A través de las dificultades, los judíos continúan manteniendo su identidad, sus tradiciones y su fe, transmitiéndolas de generación en generación. La creación de Israel ha proporcionado un lugar donde los judíos pueden vivir en su propia patria, pero la diáspora sigue siendo una parte vital del pueblo judío, con comunidades florecientes en todo el mundo. La diáspora judía sigue siendo un símbolo de la capacidad de adaptación y supervivencia, así como de la importancia de mantener la identidad en tiempos de adversidad. La promesa de restauración que comenzó con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sigue siendo una piedra angular de la esperanza judía. A través de las dificultades, el pueblo judío ha mantenido su fe en que Dios, fiel a su pacto, los restaurará, ya sea de manera espiritual o física. La visión del templo, el regreso a la tierra prometida y la restauración del pueblo de Israel siguen siendo temas recurrentes en la oración y la meditación de los judíos, tanto en Israel como en la diáspora. Los judíos siguen creyendo en un futuro de paz y justicia, y su esperanza en la venida del Mesías y la redención del pueblo sigue siendo un tema de profunda importancia en la vida judía. El regreso a la tierra prometida, representado por la creación del Estado de Israel, no es solo un acto político, sino también una restauración de la relación del pueblo judío con Dios y con su historia. El Estado de Israel es, para muchos judíos, un símbolo tangible de la fidelidad divina y un recordatorio de la importancia de mantener viva la memoria del pueblo, su fe y su tierra. Sin embargo, la paz y la justicia completa solo llegarán cuando el pueblo judío viva en armonía con sus vecinos, en un mundo en el que todos los pueblos puedan vivir en paz y dignidad.
La historia del pueblo judío nos enseña que, a pesar de los momentos más oscuros de la humanidad, siempre hay lugar para la esperanza, la redención y la renovación. Los judíos han sobrevivido a los desafíos más grandes, y su historia de resiliencia y fe sigue siendo una inspiración para todos los pueblos del mundo. Nos recuerda que, en medio de la adversidad, la fe y la unidad pueden ser fuerzas poderosas para la restauración, y que la búsqueda de la justicia, la paz y la dignidad humana es una misión común para toda la humanidad. Al reflexionar sobre la historia del pueblo judío, somos llamados a reconocer la importancia de la memoria histórica, a luchar contra la injusticia y la intolerancia, y a trabajar por un mundo en el que todos los pueblos puedan vivir en paz, respetando las diferencias y celebrando la humanidad común. En última instancia, la historia del pueblo judío es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es parte de la experiencia humana, la esperanza, la fe y la búsqueda de la verdad son las fuerzas que nos permiten avanzar hacia un futuro mejor.